Hola amigos, ¿cómo están? Eh, Acá haciendo un nuevo Godzilla en el Mapocho, este podcast en que hablamos de cine, de documentales principalmente, y que hace ratito que no lo grabamos, este año es el primero que grabamos, y bueno, vamos a ir tratando de subirlo en la medida que podamos, hacer la mayor cantidad de capítulos que podamos. Y aquí estoy con el Ale, como siempre, mi compañero para hacer esto. ¿Cómo estáis, Alejandro? ¿Estáis listos para el desafío de hoy? Por supuesto. No, igual es chistoso porque siempre decimos que lo vamos a intentar grabar más y cada vez nos demoramos más, ¿cachai? Como que Bien. primero son 3 meses de diferencia, después 6 meses, 8 meses. Entonces yo creo que hay que ser transparente y decir que no lo vamos a intentar. Vamos a hacerlo cuando nos dé la gana y mala cueva nomás. No, todo lo contrario, yo tengo una programación, así que te voy a poner ahí, te voy a controlar para que estés en el programa, Ah, bueno. porque eso pues, son mis prerrogativas de padre, además. Tendrá que ser nomás. Oye, pero lo que es increíble es que han aumentado harto los seguidores. Hay varios programas que han tenido harta audiencia y eso está re choro, pues es re bonito. Incluso hay una persona por ahí que nos dijo ya, o sea, como ya, ¿cuándo sacan el próximo más o menos, cierto? ¿Dónde se me Claro, muy bueno? ahí Oye, estamos. pero para que no gastemos más tiempo en estas cosas que son los secundarios, los saludos y todo eso. Ay, que por favor nos sigan, que lo pongan seguir, que pongan la campanita y todas las cosas típicas, y si les gusta, que le pongan una manito, que siempre eso es estimulante. Oye, lo que te decía Ale es que hoy día vamos con una película, o sea, no con una película, con un documento, ¿cierto? Que se llama One Child Nation, que en el fondo es la nación del hijo único. Ujú. Eh, Es un documental, lo voy a presentar un poquito, tú métete entre medio, me avisas, ¿ya? Para que no sea Claro. un monólogo. Es un documental que lo hizo una china, una directora china que se llama Nanfu Wang, y también lo hizo en conjunto con Lin Shang. Lin Pero Chang. qué Ellas buena dos, pronunciación, por Dios. qué mala pronunciación, diría yo, Qué ¿cierto? buena pronunciación. Sí, no Perito. sé. Nada, nada. Bueno, pero la que es líder acá es Nanfu Wang, que es una directora que ya ha dado varios golpes en el mundo de los documentales con temas relacionados con China. Incluso ahora tiene otro relacionado, tiene un último que es de un caso en Estados Unidos de unas personas que acusaron de violación y que estuvieron mucho tiempo en la cárcel y 10 años creo que los liberaron. No me voy a meter en eso porque no sé muchos detalles, pero ella ya había hecho algunos documentales sobre China, uno que se llama Hooligan Sparrow, que tiene que ver con todo el tema del machismo en China, también con un caso de acoso sexual, eh, que le costó que a su familia en China la acosaran harto con este tema, iban a acercarse a ver si tenían relación con la hija, porque a todo esto, eso no lo dije, Nanfu Wang, a pesar de ser china, ella vive en Estados Unidos hoy, Claro. ¿ok? Mm. Entonces, como Pero la familia sigue en China, el hermano, la madre, porque el padre murió muy joven, obviamente una dictadura, lo fueron y fueron a acosar a la familia después que salió el documental. ¿Ibas a ujú. decir algo? No, nada, complementar que, bueno, que ella es china, pero vive desde los 26 años en Estados Unidos, así que salió de China cuando ya era bien adulta. Entonces, Sí, sí, ha- buen punto. vivió gran parte de su vida en China. Y es una directora muy joven, nació el año 85. Si nació el año 85, ¿cuánto tiene? Como 40 años, debe tener Menos de 40 años, menos de 37, 40. 38. Sí. Bueno, además de hacer este Hooligan Sparrow, después hizo esta película, One Child Nation, y posteriormente hizo In the Same Brave, que es que se trata de cómo el gobierno chino manejó el tema del COVID desde Wuhan en adelante, con una crítica, pero descarnada también
al Estado chino, a las políticas, lo que ha hecho Xi Jinping ahí, etcétera. Así que una directora súper jugada. En realidad, irse contra o sea, no sé si irse en contra, pero plantear una visión crítica con el gobierno chino, con el Estado chino, teniendo a la familia todavía en China, es una cosa bien arriesgada. Y además que esto no es una cuestión solamente política, así que sea liviana, son unos documentales fantásticos, súper profundos. Yo la encuentro una seca con excelente crítica, ha ganado Sundance, ganó también un festival que es SXSW, que es un festival de películas alternativas, no sé, y ha ganado otras cosas más, creo que no estoy seguro, pero algo leí también que que algunos de sus películas también habían estado en la selección del Oscar en el área documental, y es una seca, realmente una seca. Eh, no sé si tú tenías algo más que decir de ella antes de entrar al tema de la película misma, Leo, ¿no? No realmente, yo estoy listo para entrar a fondo con el documental. Perfecto. Bueno, ¿en qué va el documental? El documental trata de la política del hijo único, que es una política que existió en China eh, hasta hace muy poco, hasta el año 2015, desde el año 79 al 2015, que fue una política que tomó el Estado chino en relación a que consideraron que la población era excesiva, o sea, ya era el país más poblado del mundo, y que iban a venir periodos de hambruna, si la población seguía creciendo. Entonces, a nivel estatal, a nivel burocrático, se decidió que los chinos solamente podían tener un hijo. Y a raíz de eso Claro, hubo una serie de consecuencias. Eh, Se estableció esto como una ley, como se establecen las cosas en China, con una ley que estaba escrita en fuego, y se preparó a todo el Estado para llevar a cabo la política del hijo único. Eh, bueno, mm, hay mucho que hablar sobre eso, pero mm, básicamente, yendo al documental, para no perderme, para que después hagamos como la conversación del tema mismo. eh, la Nanfu va a China, a la provincia donde ella vivía cuando es chiquita, ¿cierto? Eh, y va con su hija chica, tiene una hija chiquitita, una guagua, va a ver a su mamá, pues su padre murió joven, y empieza a entrevistar a las personas de alrededor de ella, era un pueblo rural. Empieza a entrevistar a las personas alrededor de ella y preguntándoles cómo había sido esta experiencia. Ve diferentes personas, va a ver al encargado del partido, ¿cierto? Que ya ya está viejo, bien viejito, al encargado del partido, por ejemplo. Ojo, estoy haciendo alerta de spoiler porque voy a hablar algo del documental. Va a ver a este personaje y le empieza a preguntar cómo fue el tema de obligar a la gente a tener un solo hijo, porque dentro de las cosas que se hicieron, o sea, esto es increíble, dentro de las cosas que se hicieron era que a las familias, por ejemplo, que tenían un segundo hijo, les demolían las casas. Eso fue una política. Otra política fue obligar a las mujeres a abortar. mm, ¿Cierto? Y estos abortos, y ahí también he entrevistado a un par de personas, de mujeres, que participaron en la campaña estatal, porque el Estado hizo como un equipo poblado por poblado que se tenía que dedicar a meter el tema, a cumplir la política del hijo único. Entonces fueron enfermeras, no sé, enfermeras o doctoras o matronas, que matronas, sí. iban, sí, eran matronas, ¿cierto? Sí, y Eh, también esterilizaban a mujeres, era todo una, acompañado con la propaganda que también involucraba promover la política de un solo hijo. Y eso, súper impresionante. Y entrevistaba a mujeres, me llamó mucho la atención una con una sensibilidad bastante grande, que era que fue encargada por el Estado de abortar a diferentes mujeres, y resulta que las abortaban de 8 meses. O sea, las abortaban cuando ya las guaguas ya eran guaguas. Era así de sanguinario el tema y mataban a ella misma, sentía que había matado a miles
de guagua. Bueno, y esa es una parte, entrevistar a estas personas. Y después hay otras entrevistas que tienen que ver qué es lo que pasó a nivel social con esto, que es que las personas no querían, además en China hay todo un concepto de que la gente, sobre todo en el campo, quiere tener hijos hombres, no quiere tener hijos mujeres. Entonces lo que ocurría muchas veces es que las parejas tenían un hijo y era mujer, iban a abandonar las guaguas, las iban a dejar a los mercados, las botaban en el camino. Súper fuerte en China eso de tener un hijo hombre. De hecho, cuando todavía hoy, y ha ido cambiando, pero todavía hoy, cuando una pareja tiene un hijo hombre, van todos a felicitarla. Y una mujer que tiene una hija mujer, no es Sí, la pues, misma felicitación, ¿cierto? ¿Te acordáis que lo vimos? Nosotros vivimos en China con el Ale, en el sur de China, en Shenzhen. ¿Te acordáis como de esa lógica, cierto? claro. Bueno, en el documental también lo dicen un poco, entrevista a su abuelo. El abuelo derechamente le dice así como, no, los que más me importan son mi hijo hombres porque son los que llevan el apellido, que a ti te mandan a otra familia y prácticamente le pertenece a ellos. Es toda una lógica, bueno, así es la cultura china, al final es muy machista, en- sí, es machista, no hay otra vuelta que darle en ese sentido. Sí, pues, lo impresionante es el machismo llevado a este tema de que cuando nacían guaguas mujeres, las abandonaban. Ahí contaban incluso de un familiar de Nanfu que todavía se acuerda con remordimiento cómo fue a dejar una guagua que terminó muerta nomás, la abandonaron nomás. Eh, y después viene toda una parte también, bueno, es que tiene muchas, pero hay otra en que hablan del tráfico de, de, de guaguas, de bebés, que ocurrió que habían unos personajes que primero en forma natural, porque era parte de su trabajo, paseaban porque tenían que ir a dejar una cosa de un lado a otro, se empezaban a encontrar con guaguas en el camino, en el campo, abandonadas, y las empezaban a recolectar y las llevaban a orfanatos. Pero después todo esto se convirtió en un sistema de adopción, porque había mucha demanda de Europa y de Estados Unidos por guaguas chinas. Entonces empezó todo un tema de que los que recogían guaguas se los vendían al orfanato y el orfanato los vendía a Estados Unidos. O sea, hay todo un tráfico humano impresionante, impresionante, de miles de guaguas. Imagínense lo que es, esta cuestión es como que van a recoger fruta, pero en realidad iban en el carrito, en la motito, y iban metiendo guaguas en la parte de atrás, o en la maleta. Eh, una Mm. Sí, locura. sí. Guaguas aparecía, después mostraban un fotógrafo, una cuestión que me impresionó mucho, un fotógrafo que es un artista que estaba en Hong Kong en ese momento. ¿Acordáis de eso? Que tomaba fotos de basurales y toda la cuestión, y en muchos basurales aparecían guaguas botadas, cuerpos enteros de guaguas que recién abortadas, o guaguas que las habían abandonado en los basurales. Sí, él mostraba que tenía un feto en el fondo, tenía un feto metido que se había encontrado así como en la basura, lo tenía en un frasco. Y un Eso lo muestran en el feto, documental. feto, una guagua, si eso ya era un bebé formado, ya no eran 3 meses, eran 7 meses, 8 meses. La verdad, loco, y todo esto acompañado también con una propaganda increíble, o sea, eh, bueno, mira, hay mucho que decir, pero te quiero dar la palabra porque llevo hablando mucho rato, ¿vale? ¿Qué podéis decir tú del documental? ¿Cómo lo viste? ¿Qué cosas te llamaron la atención? Después yo comento alguna cosa también. O sea, para partir, dos cosas principalmente, bueno, como tú decías, la política de tener solo un hijo fue implementada entre el 79 y el 2015, fue como parte de estas reformas que hizo Deng Xiaoping, entrando a los 80, que tuvieron que ver con toda la apertura de China al exterior, en un periodo de mucho cambio dentro de China. Em, y bueno, lo que me gustó que hizo esta documentalista, el momento de realizar este documental, es que mantuvo todo desde como el núcleo del documental está en su familia al final. Por ejemplo, cuando va a buscar esas entrevistas, va a su pueblo natal, le pregunta a su mamá con quién puede hablar y habla con el jefe de la aldea.
que es esta persona que tú mencionaste. Entonces, como que siempre tiene que ver con su historia personal. Eso me parece que es una manera muy buena de como focalizar lo que quiere decir al momento, porque esto da para millones de temas. Siento que era muy fácil como irse por la rama. Entonces, siento que está como muy bien hecho el relato desde ese sentido, que es una cosa importante en los documentales. Y bueno, cuando escuchaba estos testimonios, lo que más me sorprendía al principio de verlo era como la frivolidad con la que hablaba la gente respecto a estos temas, porque se veían como que no sentía que le daban como el peso a lo que estaban hablando. Y eso fue lo que es muy llamativo. Yo creo que eso es un tema como muy cultural en China, que si el Estado te lo dice, no lo puedes cuestionar, tienes que seguir sí o sí las órdenes, porque no tienes opción de desacatar lo que te están diciendo. Em, pero aún así, con eso con, entendiendo que tienen que hacerle caso al gobierno chino, se ve como que están afectados de cierta manera, pero es muy sutil. Después, más adelante en el documental, como que te muestran realmente el impacto que tiene sobre ellos. Eh, por ejemplo, dentro de las entrevistas que más me llamaron la atención fue justamente esta matrona que tú mencionabas, que fue la que final, que era una alta funcionaria del gobierno chino, o sea, tenía fotos así con los gobernadores regionales de China, con todos los altos más grandes del partido chino, y decía muy abiertamente que no le gustaba lo que estaba haciendo, que estaba muy afectada por haber, según sus propias palabras, haber matado tantas guaguas, haber obligado a mujeres a esterilizarse. Y, pero lo que más me llamó la atención fue que, como para compensar toda esta angustia que sentía, ella ayudaba a las parejas, era como, ¿cómo se llaman esas personas que, las de fertilidad, las que ayudan a tener guagua? No sé. ¿No te Ah, acordáis de esa parte? sí, sí me acuerdo, pero no me acuerdo la palabra que estás buscando. O no, Bueno, que era una hay. de estas personas que en el fondo ayudan a tener hijos a gente que tiene problemas en lo que respecta a fertilidad. Y tenía así paredes gigantes, así con fotos de guagua. Entonces, como que siento que esa persona encapsula bien el sentimiento que busca mostrar o la realidad que busca mostrar este documental, el efecto que tiene la política dentro de China, y cómo afecta a la gente que participó directamente en lo que ocurrió durante este periodo. Mm. Sí, no, hay muchas cosas. Ponte tú. A ver, yo creo que un hilo conductor que uno puede agarrar de este tema es, es que es lo que ocurre en una estructura política vertical, como es una dictadura, ¿cierto? Cuando se toma una decisión burocrática, o sea, se sentaron unos burócratas, ¿cierto? Unos funcionarios de alto rango, qué sé yo, los del gobierno, obviamente, y dijeron, no, tenemos que parar la sobrepoblación de China. Se tomó en una reunión y se consolidó. Y eso significa para abajo, en una estructura social, en una estructura política como la China, eso significa que eso es ley, eso se hace. Me imaginaba esto mismo en un sistema democrático imposible, po, imposible. ¿Cachai? Se necesita esa mano de hierro eh, llena de arbitrariedad que tiene una dictadura, ¿verdad? Entonces la dictadura decide. Y después, abajo, hay todo un movimiento del aparato, ¿verdad? Eh, que, que se refleja, ponte tú, en que se hacían obras en la ciudad, se hacían obras que eran las típicas óperas chinas, que es un tipo que es como un teatro así sobreactuado, con caras pintadas, muy típico de China, ¿verdad? La ópera china es muy clásica, con máscara y toda la cuestión, y bailes y todo el tema, y de todos. Es muy importante, con cantos así, es muy importante que tengas un solo hijo, porque eso ayuda al Estado, así unas canciones y bailaban y unas coreografías, no hay nada mejor y más lógico que tener un solo hijo y las flores de la naturaleza que te acompañarán porque tú serás parte de bla, 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 ¿cierto?
Y resulta que cuando se acaba la política del hijo único, vuelven las óperas. Oh, qué buena idea, qué lindo, las flores, es tener dos hijos y la coreografía y las máscaras. Lo mejor que podemos hacer para ayudar al Estado y a nuestro querido país son dos hijos. Totalmente arbitrario, o sea, una decisión que cayó así. Y bueno, unas cosas que son impresionantes, que no me acuerdo quién las nombraba entre los entrevistados, pero creo que eran estas matronas, cómo se veían mujeres embarazadas corriendo desnudas por las calles y los tipos que le van a hacer los abortos persiguiéndoles, si eran abortos forzados. Me recuerdo que incluso cuando estábamos en China, un caso muy famoso, seguía la política del hijo único, pero ya se usaba menos porque había gente, porque había un impuesto que había que pagar y había mucha gente, por lo menos en algunas partes de China, que podían pagar ese tremendo impuesto que tenían que hacer para tener un segundo hijo. Entonces ya se había relajado, pero todavía habían casos y mostraban a una mujer con su guagua recién nacida, muerta. O sea, le abortaron una guagua hacia los 9 meses y quedó la embarrada en China en esa época. Todavía, ahora el gobierno es mucho más duro del gobierno que era en la época del hijo único, imagínense. O sea, ahora es mucho más dura la censura, es mucho más dura. Entonces esta noticia alcanzó a circular en China y a haber cierta indignación. Ujú. O sea, Pero sí. yo encuentro que es interesante como plantear eso, esa idea de como de la arbitrariedad o del poder que nunca es cuestionado, porque eso también trae consigo otros problemas que se muestran en el documental, que son derivados de un poco de no tener en consideración los efectos de que podría tener obligar a la gente a tener solo un hijo. Por ejemplo, la corrupción que trae consigo, o sea, esto de que, porque bueno, son cosas distintas, pero se relacionan mucho en el documental, que es como el machismo de la cultura china de no querer tener hijas y de la obligatoriedad de tener un solo hijo, porque eso hace, naturalmente, que muchas niñas chinas no las quieran, o te tengan que deshacer de muchas niñas chinas, y eso a la vez deriva en que se preste para casos de corrupción, como lo que explicaban con los orfanatos, que los orfanatos contrataban gente externa para que agarraran a estas guaguas que las encontraban en la calle, en la basura, y después inventaban historias y se las vendían a gente en el exterior. Y eso es algo completamente desregulado. eh, bueno, es inmoral en un montón de sentidos. Pero lo que encuentro más increíble es que plantean cerca del final del documental era que el gobierno chino, cuando encontraba familias con más de una guagua, a veces les requisaban las guaguas. O sea, les sacaban guaguas de sus familias, las llevaban a orfanatos y los orfanatos inventaban una historia y las vendían hacia afuera. O sea, eso es una locura. Sacaban niños, Ale, sacaban niños, ya no eran guaguas, 1 año, 2 años. Claro, sí. Bueno, y también mostraban los efectos de eso en el día de hoy, que ponte tú lo muestran con una gemela, que había una gemela que le separaron la hermana a los, no sé, a los cuántos años, a los 2 años, cuando recién podía caminar, y la niña vive en Estados Unidos y son hermanas y no se conocen, no tienen ningún tipo de contacto. O sea, es una locura que, que le roben una guagua y que la dos aparezca en Estados Unidos con otra familia. Es que si te O das sea, cuenta, es una decisión burocrática, una arbitrariedad, es una tragedia, o sea, que rompió vidas, muchas vidas. ¿Cachai? A esos papás que les quitaron a sus guaguas, a esas mujeres que fueron obligadas a abortar al no sé cuánto tiempo, a las mismas familias que aunque sea por una cuestión cultural dejaban a las hijas votadas por tener un hijo porque eran zonas rurales y bueno, tenía una lógica también esa cuestión. ¿Cachai? Una lógica terrible, pero una lógica. Es una, o sea, como la arbitrariedad que no se cuestiona, que se tiene que acatar y todo el daño que provocó, porque te voy a contar una cosa que es la más importante quizás de todas, la política del hijo único valió, no sirvió, ¿cachai? Solamente trajo consecuencias demográficas horribles para China, en que hay, hoy día hay
hay falta de mujeres, hay un porcentaje alto de falta de mujeres, no Él lo modificó. diría. ¿Ah? Él lo diría. Bueno, en el mismo documental también lo explicaban, ¿no? O sea, era como sí, afectar eh, artificialmente el crecimiento de tu población, demográficamente tiene una consecuencia devastadora. Y bueno, y además los chinos lo intentan mostrar así como que, oh, fue un gran éxito. Cuando se terminó la política, ahí lo mostraban, que, oh, esto fue un gran éxito, estaríamos sobrepopulados en China si no fuera esto. Y después, años después, sacan otra política promoviendo tener dos hijos. O sea, es absurdo, ¿cachai? Sí, po. Es como el Empieza tema de hoy mucho. día, es como el tema de hoy día del cero COVID, de que tenían a toda la población encerrada y de un día para otro se cambia la decisión burocrática después de haberla mantenido durante mucho tiempo. Bueno, eso es una dictadura. Sí, Es una dictadura además de corte stalinista, porque toda esta lógica del silencio, de la, ¿cómo se llama esto? De la vigilancia del vecino hacia ti, porque estas policías internas no eran policías, eran vecinos que adquirían estos cargos como de vigilante, que es muy típico de esa estructura, ¿cachai? Y no, la verdad, un documental a mí me pasó, vamos por otro lado, vale, de repente, pero a mí me dejó bien triste el documental, me bajoneó harto, algo muy crudo, porque siempre veía la política del hijo único, ah, ya, sí, pero nunca le había tomado el peso a lo criminal que fue la cuestión finalmente, pues matando guagua. sí, Guagua en la mm, basura. ¿Sí? es muy devastador. Mm. Sí, pero Bueno, a sí. mí también una cosa que me interesó, o sea, esto ya igual se aleja un poco, pero por ejemplo porque después mostraban como una familia que intentaba eh, hacer como el vínculo entre las familias que perdieron a su guagua y dónde terminaron, en qué partes del Ujú, mundo. ujú. Y muchas de esas, cuando le escribían a esas personas, a esos niños que se criaron fuera de China, no querían conocer a sus padres biológicos. Claro, Parece que es lógico. algo como súper común entre los adoptados y me parece interesante. Yo no tenía idea de eso. Que yo siempre pensé que iban a estar súper interesados y también me pongo en su lugar así como qué terrible hacer todo ese trabajo y que después te digan que no están interesados. Es como, me pareció muy loco eso. Qué triste para los padres, qué lógico para los hijos. Claro, que una guagua que está en Suiza, en Estados Unidos, le dicen, oye, anda a conocer a tu familia que está en una zona rural de China, China, pues. Triste nomás, pues. Así es la cosa. Así No es. sé si te queda a ti algún tema para... Ah, es algo súper importante. Si la quieren ver, está en Prime, en Ah, sí. Amazon Prime. Ahí, lista para verla. Así es. Tienen que poner One Child Nation. Yo ponía One Son Nation y no me aparecía. Me demoré como 3 semanas porque no encontraba el documento. Así que no One cometan el Child mismo error Nation. que yo. Ujú. Sí, vean también las otras la de el COVID, que también es muy buena, de Nanfu One, está en HBO, si la quieren ver también. Ujú. Eso. Buenísimo. Eso. Bueno, pues Ale, volvimos a las canchas con este documental. Yo siento que nos sientan bien los documentales. Siempre Sí. tenemos hartos seguidores ahí, los temas son entretenidos. Les agradecemos por estar acá, pues ojalá les haya gustado este capítulo y ojalá nosotros nos pongamos las pilas para ir sacando más podcasts, ¿cierto? Claro. ¿Cuánto nos demoramos? Como 8 meses desde el último. De los 4 meses. Ya más razonable. No, vaya a ver, vamos a estar productivos este año. Este es nuestro año. Este es un año Goxilo. Eso. Eso. Chao, que Buenísimo. estén bien. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Un placer como siempre.